¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. El día de hoy ya vieron el libro Inteligencia Social de Daniel Goleman y pues ya sabemos, vamos a empezar con el libro. Voy a dividir el libro por capítulos, entonces pues empecemos. La primera parte del libro se llama Programados para Conectar y aquí vamos a hablar del capítulo 1 que se llama La economía emocional. Aquí el autor empieza diciéndonos que las emociones intensas son contagiosas y la amígdala en el contagio emocional es la encargada de ese proceso, especialmente en situaciones de miedo que generan una hipervigilancia. Aquí el autor nos dice que hay dos vías inferior y superior del cerebro. La vía inferior permite un contagio rápido de emociones, mientras que la vía superior implica un procesamiento consciente y más lento. Esta parte te recomiendo que te la aprendas muy bien porque va a ser importante durante todo el resumen. Las vías inferior, contagio rápido de emociones, y superior, el procesamiento consciente y más lento, ¿vale? Algo que se me hizo interesante es la respuesta cerebral a eventos como películas con la respuesta a la realidad. O sea, el autor señala que el cerebro responde de manera similar a lo real y a lo imaginario. También se aborda la influencia del tamaño de la pantalla en la intensidad de la respuesta emocional cuando vamos al cine. El autor también nos habla de una investigación que muestra cómo diferentes expresiones faciales activan regiones neuronales específicas, lo cual influencia la confianza o desconfianza. La vía superior e inferior del cerebro son claves en este proceso, con la vía inferior revelando incongruencias entre palabras y expresiones faciales. También nos habla de cómo la detección de la mentira implica la vía superior y cómo el esfuerzo de mentir afecta la congruencia entre palabras y expresión facial. También se aborda el poder en las relaciones y cómo el miembro más poderoso influye más en la dinámica emocional. Se menciona la conexión emocional en la terapia y cómo la empatía implica compartir estados fisiológicos. El autor destaca que las emociones que percibimos tienen consecuencias, subrayando la importancia de esforzarnos por cambiarlas positivamente. En el capítulo 2 nos habla de la receta para el rapport, ¿vale? Así se llama el capítulo. Bueno, hablemos del rapport y de la importancia de este. En todas las interacciones humanas es importante, ya que cuando vamos a un psicólogo con el que no hagamos rapport, por ejemplo, no nos va a hacer avanzar mucho este psicólogo al final de cuentas. El rapport, según Rosenthal, florece en relaciones afectuosas, comprometidas y amables, y su importancia se extiende más allá de los momentos efímeros de bienestar, afectando positivamente las decisiones creativas y eficaces en diversos ámbitos de la vida. Los tres elementos clave para esta conexión son atención compartida, la sensación positiva y la coordinación no verbal. La atención compartida se destaca como el primer requisito cuando dos personas se centran en lo que el otro dice y hace. Esto genera un interés mutuo que va más allá de simplemente sentirse a gusto. La empatía mutua es el resultado, y el autor ilustra esto también con un estudio donde se vio la conexión visual y cómo esta intensifica la reacción del dolor compartido. Después está la sensación positiva, que esta se revela a través del tono de la voz y la expresión facial, que es el segundo ingrediente. El autor destaca la importancia de los mensajes no verbales, mostrando cómo un feedback crítico puede ser bien recibido cuando se entrega con un tono amable. Y está también la coordinación o la sincronía, y este es el tercer componente vital, como ya lo vimos, y aquí es donde los movimientos corporales, el ritmo y la armonía de la conversación reflejan la calidad del rapport. El autor presenta casos como el de una camarera hábil en sintonizar clientes para ilustrar los beneficios de la sincronía en las interacciones cotidianas. También aquí en esta parte nos habla de la resonancia emocional, donde se explora mediante estudios que demuestran la conexión neuronal entre dos personas durante una interacción, desde la sincronización del ritmo respiratorio hasta la coordinación de movimientos. Se revela que esta conexión subyace
en la estructura misma de nuestro sistema nervioso. Y también nos habla que esta parte de la sincronía no es un fenómeno exclusivo de las interacciones humanas, sino que se encuentran en el tejido de la misma naturaleza. Los osciladores neuronales, actuando como relojes internos, nos permiten sincronizar nuestros movimientos con el entorno físico y social, desde el ritmo de una conversación hasta la danza de músicos en un concierto. El mundo natural está lleno de sincronías que revelan la belleza de la conexión interpersonal y la resonancia emocional. Ok, vamos con el capítulo número 3, que se llama el Wi-Fi neuronal. Y en este capítulo el autor nos introduce el concepto de Wi-Fi neuronal y explora cómo nuestras mentes están conectadas de manera intrincada. El autor destaca la importancia de la amígdala, que reacciona rápidamente a las emociones de los demás, especialmente el miedo. Las investigaciones que él nos enseña en el libro muestran que al observar a alguien experimentar una emoción, nuestros cerebros responden de manera similar, dando lugar a la resonancia emocional y la conexión interpersonal. También se aborda la importancia de la expresión facial, especialmente la sonrisa. El autor comparte el trabajo de Paul Ekman, quien ha mapeado los diferentes tipos de sonrisas y destaca el impacto positivo de las sonrisas genuinas. El autor nos habla del efecto de la cara feliz, donde el cerebro humano tiende a reconocer y preferir los rostros felices. El cerebro está programado hacia los sentimientos positivos, llevándonos a asumirlos con más frecuencia que los negativos. Nos dice que la naturaleza favorece las relaciones positivas a pesar del papel crucial de la agresividad en los asuntos humanos. También nos menciona un experimento donde parejas de desconocidos se divirtieron con juegos absurdos, revelando que la risa puede ser un vínculo social inmediato. En otro experimento, el autor muestra cómo ciertas palabras afectan nuestras acciones en situaciones sociales, como cuando pensamientos compartidos entre pareja reflejan una proximidad emocional. Además, se aborda el contagio emocional en masa, desde la violencia en eventos deportivos hasta decisiones grupales influenciadas por el estado de ánimo compartido. Capítulo número 4, el instinto del altruismo, así se llama. Y en este capítulo, el autor explora el instinto del altruismo y cómo las circunstancias afectan nuestra disposición a ayudar a los demás. Y el capítulo comienza con un experimento en el Princeton Theological Seminary, donde los estudiantes en prácticas debían pronunciar un sermón y aquellos que creían tener más tiempo eran más propensos a detenerse y ayudar a un mendigo en su camino, demostrando la importancia del tiempo en el altruismo. El autor nos menciona que diversas variables como la capacidad de prestar atención y la disposición emocional influyen en nuestra empatía y disposición a ayudar, y destaca la influencia del entorno urbano, donde el trance urbano puede desconectarnos de las necesidades a nuestro alrededor. Y también comparte algunas experiencias personales, como la observación de un hombre desmayado en el metro de Nueva York, destacando cómo detenerse y prestar atención puede movilizar a otras personas a ayudar. Además, también se explora la idea de que presenciar actos bondadosos puede tener un efecto contagioso, inspirando a otros a realizar acciones similares. El autor también nos habla en este capítulo de la importancia de la atención y la empatía en el altruismo, señalando que el simplemente hecho de prestar atención establece una conexión emocional. Se destaca la necesidad de superar estereotipos y barreras sociales para reconocer y responder a las necesidades de los demás. El capítulo también aborda la importancia de la sociabilidad en la evolución humana y nos da algunos ejemplos de comportamiento compasivo en animales no humanos como monos y mandriles. Y pues lo que él dice es que la sociabilidad se presenta como una estrategia evolutiva exitosa que ha contribuido al éxito reproductivo de las especies, incluida la humana. Y el autor examina las raíces evolutivas de la empatía, sugiriendo que la pertenencia a un grupo favorecía la supervivencia en condiciones adversas, y discute la importancia de la empatía en la comunicación y cómo compartir pensamientos y sentimientos con otros facilita la conexión interpersonal, y menciona la posible influencia de factores culturales sociales modernos como la distancia interpersonal y virtual en la disminución de la empatía y por ende del altruismo, y plantea la paradoja de que a pesar de la predisposición biológica hacia la
la bondad, la vida moderna puede debilitar estos impulsos innatos. Vamos a pasar al siguiente capítulo, capítulo número 5, la neuroanatomía de un beso. En este capítulo, el autor nos habla sobre la conexión neuronal detrás de un beso y resulta que nuestros ojos y la corteza orbitofrontal en nuestro cerebro están íntimamente vinculados. El autor menciona que la corteza orbitofrontal, ubicada estratégicamente, es esencial para la empatía y el ajuste emocional. También nos dice que esta región conecta áreas clave del cerebro, como la corteza cerebral, la amígdala y el tronco cerebral, permitiendo una coordinación instantánea entre pensamiento, emoción y acción. En este capítulo, el autor nos menciona que la corteza orbitofrontal es como una encrucijada entre las vías superior e inferior del cerebro, desempeñando un papel crucial en comprender el mundo social que nos rodea. Esta parte del cerebro realiza cálculos sociales instantáneos para decirnos cómo nos sentimos con alguien y cómo esa persona se siente con nosotros, influyendo en nuestra respuesta. El autor también explica que la corteza orbitofrontal es clave para detectar emociones en las expresiones faciales y el tono de voz de los demás, conectando esos mensajes sociales con nuestras experiencias internas. Así es como determinamos el significado afectivo de algo o alguien para nosotros. Y también se menciona que esta región está activa cuando una madre ve a su propio hijo y destaca la importancia de esta conexión en los lazos afectivos. También el autor habla sobre cómo la corteza orbitofrontal asigna un valor hedónico a nuestro mundo social, permitiéndonos ser conscientes de lo que nos gusta o disgusta. Este proceso también influye en la neuroanatomía de un beso, ya que la corteza orbitofrontal valora aspectos estéticos sociales como el olor de una persona. Se menciona un ejemplo personal de un amigo que solo podía amar a una mujer cuyo olor le gustara. El autor destaca que el beso involucra varios circuitos neuronales, desde la primera impresión hasta la coordinación motora. Se habla de neuronas fusiformes que son cruciales en la toma de decisiones sociales y están conectadas a la corteza orbitofrontal. Estas células ricas en receptores de serotonina y dopamina se consideran distintivas del ser humano y están relacionadas con el amor, el estado de ánimo y el placer. También nos explica cómo funciona el cerebro en situaciones sociales como las neuronas y cómo las neuronas juegan un papel crucial en nuestras interacciones diarias. El autor menciona que cuando experimentamos emociones intensas como el amor o el sufrimiento de un ser querido, ciertas áreas del cerebro se activan, especialmente las células fusiformes en la corteza cingulada anterior. También nos dice que estas células son rápidas y pueden influir en nuestras impresiones y juicios sobre las personas en milisegundos. También señala que incluso cuando el resto del cerebro está en reposo, los circuitos sociales están activos, revisando continuamente nuestras interacciones sociales, y se destaca la conexión entre la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada anterior en la toma de decisiones sociales y cómo estas regiones se activan al revisar constantemente nuestras experiencias sociales. Y en cuanto a la velocidad del cerebro para comprender la vida social, el autor explica que las áreas neuronales ofrecen juicios iniciales en cuestión de milisegundos y cómo la corteza orbitofrontal juega un papel crucial al determinar nuestras respuestas más equilibradas basadas en el contexto social. Otra cosa que también resalta es la conexión entre la amígdala y el miedo escénico. Explica cómo la vía superior puede modular estas respuestas mediante la reevaluación consciente, mostrando cómo el pensamiento y la interpretación consciente puede influir en la intensidad de las respuestas emocionales. Y sobre esto se habla la terapia de exposición y cómo puede ayudar a superar miedos. Nos dice que a veces implica enfrentarse directamente a las situaciones que generan ansiedad. Nos dice que algunos terapeutas recrean situaciones del miedo social en un entorno seguro para ayudar a los pacientes. En todo caso, si una persona tiene miedo a hablar en público, las terapias donde se les hace hablar en público pueden ayudar bastante. El autor destaca que revisar recuerdos dolorosos con la ayuda de otra persona puede aliviar la ansiedad. También sugiere que la revisión mental puede cambiar la forma en la que el cerebro registra las preocupaciones. Asimismo, nos dice que el cerebro social no se refiere a una región específica, sino un conjunto de circuitos que manejan nuestras relaciones interpersonales. El autor describe cómo diferentes estructuras cerebrales participan en la gestión de la vida social y especula que la diversificación puede deberse al papel fundamental del grupo en la supervivencia. Se menciona que el cerebro utiliza partes para diversas tareas
tareas y pensar en términos de funciones específicas facilita la comprensión de la complejidad cerebral. Y dicho esto, vamos a pasar al capítulo número 6, y en este capítulo el autor nos introduce al concepto de la inteligencia social como tal y cómo la forma en que nos comportamos en ciertas situaciones favorece o perjudica nuestras relaciones. El autor nos habla de la conciencia social y la aptitud social como dos categorías fundamentales en la inteligencia social. Tanto la conciencia como la aptitud social van desde competencias básicas hasta habilidades más complejas y proporciona ejemplos de cómo la empatía es primordial y también como la sincronía. El autor aquí explora la empatía primordial como la capacidad de detectar expresiones fugaces que revelan las emociones de los demás. Se mencionan pruebas como el perfil de sensibilidad no verbal y leer la mente en los ojos, diseñadas para medir la empatía primordial. El autor destaca que la empatía mejora con el tiempo y que las mujeres tienden a destacar un poco más en esta dimensión. En esta parte, el autor nos introduce al concepto de sintonía, una habilidad más allá de la empatía espontánea que implica una atención total y sostenida, fomentando un rapport positivo. Aquí el autor menciona que todos pueden mejorar su capacidad de sintonizar con los demás solamente prestando atención. El autor nos dice que la capacidad de escuchar es crucial para la sintonía y describe cómo el modo de hablar revela la habilidad de escucha. En una auténtica conexión, consideramos los sentimientos y acciones de otros, mientras que en el caso contrario, los mensajes son como balas que ignoran al otro. La escucha genuina, según el autor, es esencial para evitar convertir cualquier conversación en un monólogo. El autor también nos menciona que los mejores vendedores y profesionales del servicio al cliente no buscan simplemente realizar una venta, sino que se consideran asesores que escuchan las necesidades de sus clientes. Hay investigaciones que respaldan que saber escuchar es algo distintivo de los mejores directivos, maestros y líderes. El autor aborda el peligro actual de la falta de atención plena debido a la multitarea y destaca que la escucha atenta promueve una sincronía fisiológica que armoniza emociones, crucial para el rapport. El autor también se adentra en el concepto de la exactitud empática, calificada como una habilidad destacada de la inteligencia social, y cómo se construye sobre la empatía primordial, pero añade la comprensión explícita de los pensamientos y sentimientos de otra persona. El autor nos dice que la exactitud empática es clave en diversos campos, desde terapeutas hasta vendedores. El autor nos habla de cómo determinar la exactitud empática a través de experimentos que registran pensamientos y sentimientos durante interacciones grabadas. Destaca que esta habilidad es crucial para el éxito en matrimonios. También nos da otro concepto de la cognición social, que es otro aspecto de la conciencia interpersonal y se refiere al conocimiento del funcionamiento del mundo social. El autor nos dice que es esencial para manejarnos adecuadamente en situaciones sociales y entender las corrientes sutiles. También menciona que este conocimiento es crucial para entender y respetar normas sociales, incluso en contextos culturales diferentes. También nos dice que la falta de sincronía puede obstaculizar nuestras interacciones sociales y aquellos que carecen de esta habilidad pueden presentar dificultades como la disemia, que afecta la interpretación de los signos no verbales, y el autor menciona que esta disemia se observa en niños y adultos, interfiriendo en la capacidad de establecer relaciones y comprender señales sociales. También aborda otro concepto que se llama la presentación de uno mismo y resalta cómo los actores y personas carismáticas son diestras en transmitir la impresión deseada. La influencia, otra aptitud social, se ilustra con ejemplos de situaciones en las que las personas pueden usarla para obtener resultados sociales deseables, como en el caso de la policía municipal que maneja una multa de manera calmada pero firme. El autor destaca que la influencia implica tacto y autocontrol, y las personas hábiles en esta aptitud son capaces de modular respuestas agresivas. Menciona que la importancia del adiestramiento de los circuitos neuronales para inhibir el impulso agresivo y cómo las personas diestras en la influencia causan una impresión favorable y son consideradas amables y fiables. También nos dice que la empatía por sí sola no es suficiente si no va acompañada de acciones concretas. El autor menciona que el interés por los demás es fundamental y destaca aquellos que demuestran interés real y cómo estos son más propensos
propensos a ayudar. Entonces, la empatía y el interés por los demás están vinculados a la acción y como estas cualidades son esenciales en ámbitos como el trabajo y las profesiones de ayuda, es más que nada lo que nos está aquí diciendo el autor, que es lo que debemos de cuidar. El autor también nos menciona la importancia de educar la vía inferior de la inteligencia social, haciendo referencia al trabajo de Paul Ekman y su método de entrenamiento en microexpresiones. Este método se centra en las microexpresiones faciales que revelan emociones y demuestran que es posible mejorar la capacidad de detectarlas. Se detecta la idea de que la empatía primordial basada en la vía inferior puede ser entrenada y perfeccionada. Y dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte del libro, El vínculo roto. Y vamos a empezar en el capítulo 7, el tú y el ello. En esta parte, el autor nos introduce el concepto del yo-ello, que es una modalidad de relación que carece de empatía y la conexión real con los sentimientos del otro. Imagínate que te habla un amigo porque murió un familiar y te da el pésame y tú le empiezas a contar, ¿no? Pero de fondo escuchas un sonido de un teclado que está en la computadora. Esa falta de conexión evita crear relaciones sólidas porque fue un buen gesto, pero no generó una conexión muy buena al final de cuentas porque escuchó el teclado al final de la computadora. El autor nos dice que la relación instrumental es una forma egocéntrica de interacción, donde nos despreocupamos de los sentimientos de los demás y los consideramos como medios para alcanzar nuestros propios objetivos. Y destaca la importancia de la comunión, un estado de alta empatía en el que no solo nos interesamos por los demás, sino que nos transformamos a través de la conexión. Luego, el autor presenta una conversación en un restaurante que ilustra la falta de interés y conexión en las relaciones y se compara esta situación con el test de las citas de Allison Charney, que este test de citas evalúa la capacidad de establecer un contacto real midiendo el tiempo que transcurre antes de que la otra persona utilice la palabra tú. Se resalta la importancia de mostrar interés genuino en el otro en lugar de centrarse exclusivamente en uno mismo. Se menciona el término intersubjetividad utilizado por los psicoanalistas para describir la capacidad de conexión que permite fusionar los mundos internos de dos personas. En esta parte el autor explora la relación también el yo-tú, que se puede decir que es lo contrario, y destaca su especial conexión que a menudo se encuentra entre marido y mujer, y la esposa, miembros de la familia y también entre los buenos amigos. El autor nos dice que esta relación refleja una conexión profunda y va desde el simple respeto hasta formas más intensas de afecto y de amor. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente capítulo 8. El capítulo 8 se llama La Tríada Oscura y en esta parte el autor nos sumerge en el mundo de la tríada oscura, que esta se compone por narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Primero, el autor nos dice que el narcisismo puede ser tanto sano como patológico, que los narcisistas sanos combinan la confianza con la empatía y que los patológicos buscan la admiración y son menos escrupulosos en sus acciones. Y se enfatiza la importancia de la autoestima y cómo los narcisistas patológicos evitan el feedback constructivo. En este capítulo, el autor menciona la relevancia de los líderes narcisistas en el mundo empresarial, su capacidad para innovar, pero también su falta de empatía, y se sugiere que las organizaciones deben establecer sistemas de compensación que fomenten la escucha y consideración de opiniones ajenas para evitar posibles desastres. En esta parte, el autor destaca el peligro del narcisismo patológico en el ámbito empresarial y señala que cuando esta actitud es adoptada por una masa crítica de empleados, la organización en su conjunto adquiere características narcisistas. Se menciona los problemas generados como la falta de disidencia sana, la pérdida de una visión clara de la realidad y la degradación del trabajo en una farsa. El autor nos dice que el narcisismo se vuelve problemático cuando el orgullo no se basa en logros reales, sino en la necesidad desesperada de elogios, y destaca el riesgo cuando el líder narcisista solo acepta mensajes que refuercen su propia grandeza, lo que lleva a la ocultación de información crucial y distorsiones de la realidad dentro de la empresa, y que las organizaciones narcisistas, aunque afirmen buscar la verdad, fomentan la hipocresía y la negación de la verdad. El narcisismo colectivo
desarrollo patológico afecta la relación genuina entre los empleados, creando entornos donde prospera la distorsión y la paranoia, y sugiere que la principal víctima no es la verdad, sino la auténtica relación entre los empleados. También dentro de la tríada oscura está el maquiavelismo, que busca alcanzar sus objetivos sin importar los medios utilizados, y se menciona un caso de un gerente maquiavélico que impresionaba a sus superiores pero maltrataba a sus subordinados, lo que llevó a la recomendación de su reemplazo. También el autor presenta la psicopatía o al psicópata como aquel que ve a los demás como objetos y destaca la falta de empatía. Se describen los comportamientos manipuladores y se sugiere que el psicópata tiende a compensar la falta de conexión emocional con astucia egoísta. El autor destaca la indiferencia de los psicópatas ante el sufrimiento ajeno, su incapacidad para experimentar ansiedad y miedo, lo que los hace más peligrosos en ciertos aspectos. Y se menciona un experimento que demuestra la ausencia de respuestas a ansiedad en psicópatas en comparación con personas normales. También se aborda la capacidad de los psicópatas para manipular socialmente utilizando la persuasión y la falta de miedo anticipatorio como herramientas, y menciona que algunos psicópatas aprenden estrategias de manipulación a través de libros de autoayuda. El autor destaca la conexión entre la falta de empatía en la infancia y la manifestación de comportamientos antisociales en la edad adulta. Se mencionan indicadores tempranos como el maltrato animal, acoso escolar y otros delitos. La incapacidad de los psicópatas para sentir ternura desde la infancia se considera un precursor de la psicopatía adulta. Y vamos al siguiente capítulo 9, la ceguera mental. Y en esta parte el autor nos sumerge en la vida de Richard Borcherds, que es un genio matemático con el síndrome de Asperger, y lo que destaca aquí es las dificultades sociales que enfrenta este señor, su falta de empatía y la forma en la que se refugia en su mundo matemático. El autor menciona cómo este personaje, que ha tenido sus carencias sociales, ha sido galardonado a pesar de su problema. El autor nos dice que la comunicación para esta persona es puramente funcional, o sea, evita tener charlas superficiales y se centra únicamente en lo necesario, y se resalta la baja empatía y su incapacidad para comprender las sutilezas sociales. El director de el Austin Research Center de Cambridge una vez contactó a este señor Borcherds porque él sospechaba que podría tener un síndrome de Asperger, y bueno, al final se terminó ofreciendo como ejemplo para la investigación sobre este síndrome. Pero bueno, el autor aquí explora la visión mental y la importancia de la empatía en la comunicación. Menciona también pruebas para medir desarrollo de la visión mental en niños, y destaca que este señor Borcherds carece de esta capacidad. Explica cómo la visión mental se desarrolla en etapas durante la infancia, permitiendo al niño comprender los pensamientos y sentimientos de los demás. El autor nos dice que las personas autistas, especialmente los hombres, pueden representar el prototipo del cerebro exclusivamente masculino. Se menciona la hipótesis de Simon Baron Cohen sobre el cerebro masculino, que carece de indicios de visión mental y muestra circuitos neuronales atrofiados en empatía, pero con extraordinarias capacidades intelectuales. También el autor menciona que el cerebro exclusivamente femenino destaca en empatía y comprensión de pensamientos y sentimientos. Se habla de pruebas como el consciente empático de Baron Cohen, donde las mujeres suelen puntuar más alto. Sin embargo, se destaca que el pensamiento sistémico tiende a favorecer al cerebro masculino, especialmente en pruebas de atención visual y comprensión de sistemas complejos. El autor aborda la complejidad de afirmar la existencia de un cerebro masculino y un cerebro femenino, evitando que estas teorías se utilicen para desalentar a las mujeres u hombres de estudiar ciertas disciplinas. Y en esta parte el autor nos habla sobre los cerebros de hombres y mujeres según los descubrimientos de Baron Cohen. También nos dice que tanto mujeres como hombres pueden tener habilidades tanto empáticas de sistematización, y el autor menciona el caso de Temple Grandin, que es una experta animal con un cerebro que Baron Cohen podrá considerar como masculino debido a su capacidad para la sistematización y la empatía. Y el autor menciona la importancia de un cerebro equilibrado, capaz de empatía como de sistematización. Se habla de cómo las personas con un cerebro exclusivamente masculino pueden destacar en ciertos campos, pero enfrentan desafíos en el mundo social ordinario. También se menciona la importancia del conocimiento social para las personas con síndrome de Asperger, y el autor también al final también menciona la importancia del contacto ocular en el aprendizaje de los rudimentos básicos de las relaciones interpersonales. Y dicho esto, vamos a pasar a la tercera parte, capítulo 10, los genes no son el destino. En esta parte el autor nos presenta la idea de que los genes no son el único factor determinante en nuestro desarrollo y comportamiento. Se centra en una investigación de Yoram Kahan
un psicólogo de Harvard, quien ha estudiado a bebés inhibidos y aquellos que muestran timidez desde la temprana edad debido a una predisposición genética. El autor menciona que Kahan desafió la idea predominante en su época de que todos los problemas infantiles eran resultados de la crianza de los padres. El autor también nos dice que décadas después la genética ha avanzado, revelando que muchos rasgos temperamentales y comportamientos están vinculados a secuencias específicas de ADN. No obstante, nos advierte que las cosas no son tan simples como se pensaban. Se introduce el caso de John Crabb, un especialista en genética del comportamiento, quien realizó estudios con ratones alcohólicos a través de experimentos, y Crabb descubrió que factores ambientales como el lugar donde se realiza el experimento y las personas que manipulan a los ratones afectan significativamente los resultados, desafiando la constancia esperada. El autor nos menciona que los genes son más dinámicos de lo que pensábamos anteriormente y se introduce el concepto de epigenética, destacando que no solo es importante poseer ciertos genes, sino cómo se expresan. Entonces él destaca la influencia del entorno y las experiencias sociales en la activación o desactivación de genes. El autor dice que la epigenética social tiene sentido y representa una nueva frontera en genómica. Destaca la importancia de reconocer que la experiencia y el entorno son cruciales para entender cómo operan nuestros genes. En esta parte, el autor también nos revela que el cerebro y la médula espinal tienen células germinales que se transforman en nuevas neuronas a lo largo de la vida, y este proceso, aunque activo más en la infancia, persiste constantemente a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la edad que tengamos, podemos seguir alimentando nuestros cerebros y metiéndole nuevas creencias, ¿vale? Y dicho esto, vamos a pasar al capítulo número 11, un fundamento seguro. En esta parte el autor nos presenta un relato clínico del psicoanalista británico John Bowlby, quien se centra en los vínculos emocionales entre padres e hijos, y el autor menciona que Bowlby revoluciona el psicoanálisis al observar directamente las interacciones madre-hijo, destacando la importancia del apego saludable para el bienestar infantil. En este capítulo el autor nos menciona que el apego sano a los padres es esencial para el desarrollo en la confianza que los niños tienen en sí mismos, y el autor enfatiza que el fundamento seguro proporcionado por los padres es crucial para el bienestar emocional. Y bueno, se destaca que el desarrollo de la corteza orbitofrontal, según Shore, depende de la experiencia del niño. Si los padres están conectados y proporcionan un fundamento seguro, la corteza orbitofrontal se desarrolla adecuadamente, pero si son sensibles u ofensivos, la corteza orbitofrontal se desarrolla de manera inadecuada, limitando la capacidad del niño para regular emociones intensas como la ira, el miedo o la vergüenza. Capítulo número 12, el punto de ajuste de la felicidad. Aquí el autor nos cuenta sobre una interacción entre una niña malhumorada de 3 años y su tío, ilustrando cómo la comunicación emocional subyace cuando puede cambiar del te odio a te quiero, cuando hay una reconexión emocional. El autor menciona que los psicólogos evolutivos analizan estas interacciones desde la perspectiva de la comunicación emocional. La capacidad del niño para corregir la desconexión y restaurar el contacto se presenta como clave para la felicidad. Se enfatiza que aprender a recuperarse rápidamente de las frustraciones es esencial para disfrutar de la vida, y se explica que en el primer año de vida los bebés carecen de muchos circuitos neuronales necesarios para la coordinación emocional. La desconexión entristece al bebé, pero las señales de frustración buscan recuperar la sintonía perdida. El autor nos dice que el aprendizaje de gestionar la ansiedad ocurre de manera implícita observando a otros, y destaca la importancia de modelos positivos, y menciona que las relaciones clave durante la infancia influyen en la remodelación del cerebro a través de la neuroplasticidad. Y dicho esto, vamos a pasar a la cuarta parte, el capítulo número 13, las redes del apego. Hay 3 redes neuronales distintas relacionadas: el apego, el cuidado y el sexo. Se dice que el romance existe cuando estas 3 funcionan. Considera una pareja que ha desarrollado un fuerte apego emocional a lo largo de los años. En situaciones de estrés recurren el uno al otro en busca de apoyo, aprovechando la red neuronal del apego. El cuidado se manifiesta cuando ambos se esfuerzan activamente por entender y satisfacer las necesidades del otro. En el ámbito sexual,
la intimidad se convierte en una expresión no solo de deseo físico, sino también de una profunda conexión emocional y de cuidado mutuo que comparten. Estos tres sistemas cerebrales interactúan de manera sinérgica, enriqueciendo su relación en diversos niveles. El amor, pues, requiere de una inteligencia social plenamente desarrollada en la que la vía inferior se halla en perfecto meridaje con la superior, porque aisladamente consideradas resulta insuficientes para el establecimiento de vínculos poderosos y satisfactorios. El primer paso necesario para entablar este tipo de unión tiene que ver con la modalidad exploratoria que caracteriza el sistema de apego. Como ya lo hemos visto, este sistema inicia su actividad en la temprana infancia, orientando al pequeño hacia la búsqueda de protección y cuidado por parte de los demás, especialmente de los padres y de otros cuidadores. Y el paralelismo que existe entre el modo en que entablamos la relación con nuestra pareja y nuestros primeros apegos vitales son realmente importantes en esta parte. También en este capítulo profundiza un poco más en las fases del cortejo y explica cómo evoluciona desde la atracción inicial hasta el deseo romántico. El autor menciona que el cortejo sigue un patrón que refleja comportamientos similares a los de los bebés, quien eligen relacionarse con personas que perciben como seguras. El autor destaca que el cortejo implica una serie de negociaciones tácitas, desde el coqueteo hasta la conversación, que permiten a las personas determinar si la otra puede ser una pareja adecuada. Y en este capítulo el autor nos menciona que estas fases proporcionan a las personas la oportunidad de evaluar la capacidad del otro para ser considerado, comprensivo, receptivo y competente, factores que son importantes para desarrollar un apego más intenso. También se explica que la vía inferior, relacionada con las emociones y la atracción, se combina con la vía superior, que permite contemplar las cosas desde una perspectiva más amplia. El cortejo prolongado, según el autor, ayuda a los involucrados a calibrar mejor la capacidad del otro para satisfacer sus necesidades emocionales. Y se destaca que durante el cortejo prolongado, las personas evalúan la cordialidad, sensibilidad y reciprocidad del interlocutor para determinar si pueden convertirse en una pareja adecuada. En este proceso se establece una sincronía que marca la transición entre la atracción y el deseo romántico. El autor también compara el comportamiento de los amantes en esta fase con el estadio infantil, donde aparecen diminutos, palabras infantiles, nombres privados, susurros y caricias, y esta intimidad física refleja un punto en el que cada uno se convierte en un fundamento seguro para el otro, similar a la conexión que los bebés buscan en personas seguras. También el autor menciona que el cortejo puede ser tan tormentoso para los adultos como las rabietas para los niños, y que en algunos casos el enamoramiento se asemeja más a la adicción que a los juegos de la infancia. El capítulo también nos explica que hay tres estilos diferentes de apego en las relaciones, según algunas investigaciones, y el autor menciona que estos estilos son: el primero, ansioso; segundo, evasivo; y tercero, seguro, y tiene raíces en la infancia y afectan cómo las personas se relacionan a lo largo de sus vidas. Y también el autor explora cómo hay una tendencia a obsesionarse ante la posible pérdida de la pareja, especialmente cuando el apego que una persona tiene es del tipo ansioso, porque activa regiones específicas del cerebro como el lóbulo temporal anterior, la corteza cingulada anterior y el hipocampo. El autor nos dice que esta actividad neuronal es específica de la ansiedad relacionada con las relaciones y no se aplica a los miedos en general. El autor menciona que las mujeres con apego ansioso encuentran dificultades para desconectar este circuito que perturba la relación, sugiriendo que la intensidad de sus temores obsesivos supera su capacidad de apagar estos circuitos cerebrales. Por otro lado, las mujeres seguras pueden dejar de lado el miedo a la ruptura de la relación, ya que activan fácilmente el interruptor neuronal del área orbitofrontal, que calma la inquietud generada por el lóbulo temporal anterior. Pero hay una cosa buena en todo esto, que el capítulo también concluye hablando que estos estilos de apego establecidos en la infancia no parecen ser hereditarios y pueden ser modificados hasta cierto punto por experiencias correctivas como la psicoterapia o las relaciones reparadoras. Y dicho esto, vamos al capítulo 14, el deseo femenino y el deseo masculino. En esta parte, el autor explica las diferencias entre el
el deseo masculino y femenino. Destaca cómo los circuitos cerebrales relacionados con el amor y el deseo se activan de manera diferente en hombres y mujeres. O sea, hombres y mujeres nos enamoramos de diferentes maneras. El autor menciona que la investigación de imagen cerebral ha demostrado que los circuitos cerebrales activados al contemplar una persona amada son diferentes en hombres y mujeres. En hombres se centran en regiones relacionadas con el procesamiento visual, mientras que en mujeres se centran en regiones cognitivas ligadas a la memoria y la atención. Se destaca que estas diferencias explican por qué las mujeres tienden a ser más pragmáticas al comienzo de una relación, evaluando cuidadosamente sus sentimientos y pensando en el papel futuro de su compañero. Además, se menciona que los hombres, cuando se enamoran, se sumergen en la vía inferior, mientras que las mujeres, aunque también usan la vía inferior, nunca abandonan por completo la vía superior. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y el autor lo dice así, o sea, no lo estoy diciendo yo. Dice que para hacer más cínico el concepto y que les quede más claro, lo dice exactamente así el autor para que no digan que yo lo dije. Los hombres buscan objetos sexuales mientras que las mujeres buscan objetos de éxito. Así lo dice el autor. Pero aunque los hombres se sientan atraídos por las mujeres que físicamente más les gustan y estas por signos de poder y de riqueza, esto no es tanto lo que les atrae como lo que les diferencia, porque lo que más le atrae al hombre y la mujer y al hombre de la mujer y viceversa es en ambos casos la bondad. También se explora la influencia de la biología en las diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito pasional y cómo las preferencias visuales de los hombres y las respuestas olfativas de las mujeres varían. Se menciona un estudio sobre el impacto del olor del sudor masculino en las emociones femeninas y cómo la visión del cuerpo femenino activa centros cerebrales de placer en los hombres. El autor también menciona una investigación que compara el funcionamiento cerebral de personas enamoradas con el de adictos, sugiriendo similitudes en la activación de circuitos cerebrales, y destaca que en el caso de los hombres los circuitos relacionados con el amor no intervienen en la excitación sexual, pero regiones adyacentes sí, sugiriendo una conexión anatómica cuando el deseo va acompañado de amor. En esta parte, el autor nos habla sobre las investigaciones en neurociencia que revelan los misterios de la pasión sexual y la combinación de hormonas y neurotransmisores que originan el deseo. El autor menciona que los circuitos neuronales del deseo afectan al cerebro límbico y que, aunque hombres y mujeres comparten algunos de estos circuitos, existen diferencias significativas en la experiencia y valoración del acto amoroso. El autor también nos dice que en el caso de los hombres la sexualidad y la agresividad dependen de la activación de la testosterona y que la dopamina, un agente químico asociado al placer, se dispara tanto en hombres como en mujeres durante la excitación sexual, y se menciona la importancia de la oxitocina en el cerebro de las mujeres, que tiene un impacto poderoso en los vínculos sexuales. Además, también destaca que la vasopresina también desempeña un papel importante en el establecimiento del vínculo y que los receptores de la vasopresina están relacionados con el cerebro social. El autor menciona que la oxitocina alienta los sentimientos de cariño y placer durante el acto sexual y que las dosis masivas de oxitocina liberadas durante el orgasmo contribuyen a la conexión emocional entre mujeres y hombres. También señala que la oxitocina sigue siendo intensa después del clímax, especialmente durante el periodo refractario que le sigue al orgasmo. Y en cuanto a la biología del amor, se explica que los circuitos del deseo predisponen a la pareja para futuras citas y que el hipocampo, crucial para la memoria, tiene neuronas ricas en receptores de oxitocina y vasopresina. La memoria de la pareja se intensifica durante el acto sexual. El autor también nos dice que a pesar de estos mecanismos bioquímicos, los centros cerebrales de la vía superior también influyen y que los conflictos entre estos sistemas biológicos pueden poner en peligro el amor. Se aborda el tema de la desconexión en el ciclo de desconexión en una pareja, destacando la importancia de tener tiempo a solas cuando sea necesario. También se explora que la otra cara del vínculo, señalando que puede resultar sofocante y que el objetivo no es mantener los pensamientos y sentimientos conectados constantemente, sino equilibrar las necesidades individuales de la pareja. Y se menciona el conflicto entre el apego y el sexo, ilustrado con un ejemplo de una pareja en el que la fijación obsesiva de uno puede afectar al deseo sexual y el cuidado afectivo
infructuoso. O sea que básicamente que no seas intenso porque vas a sofocar, debes dar lo necesario para mantenerte en equilibrio. El autor menciona que las fantasías sexuales son una parte integral de una sexualidad sana, proporcionando estímulo adicional a la excitación y el placer. Destaca que cuando ambas partes están de acuerdo, estas fantasías pueden llevar a explorar escenarios más allá de lo convencional, incluso aquellos que algunos podrían considerar crueles. También se explora la conexión entre la falta de empatía y comportamientos sexuales problemáticos, centrándose en el ejemplo de los narcisistas. Estos individuos caracterizados por su egocentrismo y falta de empatía pueden justificar el uso de la fuerza en situaciones sexuales, llegando incluso a cometer violaciones. La investigación sugiere que niveles elevados de testosterona pueden contribuir a actitudes agresivas y comportamientos problemáticos en las relaciones. Y dicho esto, vamos al capítulo número 15, la biología de la compasión. En esta parte, el autor explora la importancia del cuidado emocional en las relaciones, destacando que la atracción no es suficiente para mantener una pareja unida. Según John Bowley, el cuidado que brinda una madre a su bebé establece un prototipo para la atención emocional en todas las relaciones. El autor sugiere que existen dos formas de cuidado de una pareja: proporcionar un fundamento seguro y ofrecer un refugio para enfrentar el mundo. Desde una perspectiva ideal, ambos roles deberían estar presentes para lograr relaciones saludables. El autor subraya que el cuidado emocional libera la energía necesaria para enfrentar los desafíos de la vida, y se menciona un experimento que se hizo con parejas donde se destaca la importancia de la forma en que se comunican, siendo la escucha abierta, cordial y positiva la clave para la seguridad emocional. Se aborda de los temas de apego y su relación con el apoyo emocional. Aquellos con un apego seguro son más propensos a ofrecer ayuda y empatía, mientras que los ansiosos pueden experimentar dificultades debido a la ansiedad generada por su estilo de apego inseguro. Dicho esto, vamos a pasar a la quinta parte, las relaciones sanas. Y vamos al capítulo 16, que es el estrés es social. En este capítulo, el autor nos sumerge en la compleja relación entre el estrés social y la salud. Lo que aquí se quiere enfatizar es que el apoyo emocional positivo tiene un impacto beneficioso para la salud, especialmente en personas con problemas de salud frágil. La investigación revela que las relaciones tóxicas pueden ser tan perjudiciales para la salud como el tabaco, la presión arterial alta, el colesterol y la obesidad. Y pues básicamente, lo que no me voy a detener mucho en este capítulo, básicamente también nos dice como lo que básicamente hemos visto durante todo el libro, durante todo este resumen, cómo las buenas actitudes afectan a la salud de las personas, tanto al que está enfrente como a nosotros, amigos, conocidos, pareja, hermanos, tíos, todos afecta, ¿vale? Y vamos a pasar a la sexta parte del libro, que son las consecuencias sociales. Capítulo 19, la zona de rendimiento óptimo. En esta parte el autor nos habla sobre cómo el agotamiento y la ansiedad afectan a nuestro pensamiento y rendimiento. En lugar de contarnos una historia, aquí en este capítulo el autor nos explica las consecuencias de estos estados mentales. Nos dice que la excitación emocional causada por el agotamiento afecta negativamente a los centros ejecutivos del cerebro, lo que dificulta la concentración y el pensamiento claro. El autor menciona que el miedo también tiene un impacto negativo en el entorno laboral y escolar, ya que afecta la capacidad de los individuos para hablar, compartir ideas y organizarse. Desde una perspectiva neurológica, el rendimiento académico laboral óptimo requiere un estado cerebral que se ve obstaculizado por la ansiedad muchas veces. Sentimientos como la tristeza o el aburrimiento tienen impactos negativos en el funcionamiento cerebral. De hecho, algo que dice es que los maestros que emocionalmente se conectan bien con un grupo obtienen mejores resultados, especialmente en estudiantes en riesgo de fracaso. Y por el contrario, aquellos maestros que tienden a ser más distantes y controladores pueden afectar negativamente el rendimiento académico de sus alumnos, incluso si siguen las mejores prácticas pedagógicas. En teoría, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar al capítulo número 20, el correccional conectado. Y aquí nos habla del sistema correccional de los Estados Unidos. Como se podrán imaginar, siempre es de los Estados Unidos. Pero más que nada destaca cómo al enfrentar un enfoque más humano y centrado en el tratamiento en lugar del castigo, pues como algunas cosas cambiaron para mejor, según el autor. O sea, básicamente dice que hay comportamientos que se hacen en las cárceles que en lugar de hacer a hombres que se portaron mal mejores, usando la neuroplasticidad para esto, pues como en lugar de mejorarlos, los siguen empeorando. Y bueno, aquí básicamente se comprobó, en teoría, que las personas que se están privadas
privadas de su libertad en ciertos ambientes, cómo pueden cambiar sus formas o sus pensamientos, ¿vale? Prácticamente es lo que nos dice este capítulo. Entonces vamos a pasar al capítulo final, el número 21 de ellos. Se llama Del ellos al nosotros. Y aquí básicamente, si pusieran atención al resumen, se acordarán del yo-ello. Del yo-ello me parece que era la parte negativa, o sea, la parte que no tiene esta parte de empatía. Y existe algo que se llama el nosotros-ellos, que básicamente es lo mismo pero en grupos. O sea, cuando líderes no tienen esa empatía y no tienen buena relación con los grupos, van a crear un abismo que va a impedir que los escuchen, ¿vale? Entonces el libro que dice que tenemos que ir del ellos al nosotros, que es la parte buena, la parte empática. Cómo esto básicamente, porque básicamente cualquier cosa que les diga ya en este punto va a ser repetirlo, pero bien, nada más es cuestión como que de analizar este punto de cómo nosotros podemos hacer para tener una comunicación empática. ¿Para qué? Porque esto va a ayudar a cualquier ámbito social en el que estemos, nos va a ayudar. El libro se llama Inteligencia Social y dentro de la inteligencia social uno de los activos más importantes o el más importante es la empatía. Entonces ese es el mensaje con el que me voy a despedir de este resumen. Y que espero que les haya gustado, espero que les haya funcionado, que les haya servido. Se los deseo realmente de todo corazón que hayan sacado algo bueno. Es un librazo, la verdad es muy buen libro. Digo, me gustaría poderles dar toda la información posible, pero pues en estos resúmenes no siempre se puede, porque el chiste es hacerlo un poquito más corto, ¿no? Y pues listo, no olviden, si les gustó y le quieren agradecer, me pueden seguir a mis redes sociales, aquí abajo se las voy a dejar. Y pues listo, no olviden que los amo.